Muy buenas noches, señoras y señores, queridos invitados, compañeros, hermano querido Pedro Aliana, señora esposa, apreciado compañero de trabajo, amigo Félix, señora esposa. Tengo, la verdad, que innumerables anécdotas, ya cerca de una década de trabajar muy de cerca con la Administración Nacional de Energía Eléctrica ANDE, una empresa emblemática del Paraguay. Y ciertamente esa frase que acuñamos el 15 de agosto del 2023, el resurgir de un gigante. El resurgir de un gigante no es una frase vacía, no es solamente un sueño inalcanzable, es una frase con un enorme contenido, con sustancia, con elementos, que nos permiten entusiasmarnos. Todos los días yo me entusiasmo con ver un Paraguay de pie, avanzando, progresando. Un Paraguay que no termina de sorprender a los mismos paraguayos y que no termina de sorprender a quienes empiezan a descubrir este gran país. Este país que lentamente está abandonando esa antigua imagen de una isla rodeada de tierra, un país que se había aislado. Para muchos, un diamante que estaba escondido en el corazón de Sudamérica. El resurgir de este gigante está en todos nosotros, en cada uno, en los jóvenes, en la clase trabajadora, en la clase dirigencial, en el sector privado, en el sector público, en la clase política, en quienes tenemos un mandato popular y que la ciudadanía espera que estemos a la altura del gran desafío. El resurgir de un gigante viene de la mano del sector energético, no podemos negar. Desde la publicación de un libro muy famoso, el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, en el año 1776, se empieza a hablar de lo que son las ventajas comparativas. ¿Qué es lo que le permite a un país tener mayores ventajas que otras? Y esto es parte de mi conversación con inversores, tanto a nivel local como a nivel internacional. Yo creo que el mayor atractivo que tiene el Paraguay es su gente. Creo que el mayor activo, el mayor valor que tenemos como nación es nuestra gente. Gente laboriosa, orgullosa, gente que tiene enormes sueños y aspiraciones y que no nos conformamos, queremos más. Y muchas veces el querer más nos lleva muchas veces a estar cuestionando constantemente, y eso es bueno, no tenemos que tenerle miedo. Creo que luego de nuestras gloriosas mujeres y nuestros hombres, creo que una de las grandes riquezas y ventajas comparativas que tiene el Paraguay es su geografía. 40 millones de hectáreas, un país más grande que Alemania, con una geografía única, 100% de tierra arable. Este departamento, conocido históricamente como el Jardín de la República, está abandonando ya solamente ser el jardín y se está convirtiendo en una potencia industrial. Esta subestación es el camino a convertir al departamento de la Cordillera en un centro logístico, industrial, tecnológico, productivo. Esta geografía, que para muchos puede ser un territorio grande, complicado, adverso, pero en realidad está lleno de riquezas, rodeado de unos cursos de agua maravillosos que no solamente nos permiten movilizar el 90% de todos los productos que ingresan al Paraguay y que salen del Paraguay, van a través de esta enorme arteria, la hidrovía Paraguay-Paraná, la cual hoy estamos haciendo inversiones únicas que nos van a permitir ampliar la capacidad de carga dentro de la hidrovía. Esa hidrovía que no solamente permite movilizar, irrigar nuestras tierras, también nos permite generar energía eléctrica, convirtiendo a Paraguay, y muchos se ríen cuando yo menciono esta frase, pero Paraguay se convirtió prácticamente en el pequeño Qatar de la energía sostenible. Qatar, siendo un país en el medio de dos gigantes como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, se constituye como una enorme potencia
por el petróleo que tiene ese país pequeño. Paraguay le pasa lo mismo. Paraguay, no teniendo la geografía y el territorio que tiene el Brasil, siendo prácticamente un continente, o la Argentina, también una nación gigantesca, pero el Paraguay emerge como una potencia a nivel mundial, y cuando conversamos principalmente con inversores extranjeros del potencial que tiene el Paraguay, de lo que ya estamos haciendo los paraguayos, simplemente quedan incrédulos, sorprendidos de este enorme potencial del Paraguay. Y esto no podemos negar, esto ha sido mérito de generaciones. Yo celebro la osadía que tuvieron paraguayos, el coraje que tuvieron hace un poco más de 50 años, previo a la firma del Tratado de Itaipú, y luego la negociación poco tiempo después en la firma del Tratado de Yacyretá, de imaginarse, realmente para quienes hemos tenido el privilegio de ir a ver esas dos obras, tanto la represa de Yacyretá como la represa de Itaipú, uno solamente puede estar ahí y contemplar y aplaudir la osadía de cómo desafiar a las estadísticas y soñar en el que el Paraguay pueda tener una obra de esa magnitud. 50 años han pasado y seguimos siendo una potencia en materia de generación de energía eléctrica. Por mucho tiempo el Paraguay transitó ese lento camino de la recuperación, de la reconstrucción. La guerra grande que terminó en 1870, con su capítulo probablemente más trágico aquí en el departamento de la Cordillera, con la batalla de Piribebuy en el año 69, detuvo el progreso del Paraguay casi un siglo, 100 años se desvió el camino del progreso del Paraguay. Pero en los últimos años, principalmente en los últimos 25 años, el Paraguay emprendió un proceso decidido de recuperación, de reconstrucción, de renacer de este gigante que había estado dormido, o que lo quisieron poner a dormir por mucho tiempo. Y en esa visión de la reconstrucción teníamos enormes desafíos: construir instituciones, fortalecer instituciones. A mí me tocó en estos 25 años ser parte de ese proceso de construcción de instituciones, tener un Banco Central independiente, con una política monetaria de largo plazo, una política fiscal llevada adelante por el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, como base fundamental del desarrollo de una nación. Pero en el campo industrial, en el campo económico, seguíamos siendo una economía rentista, y nos ayudaba muchísimo. Nos habíamos beneficiado de transferencias, tanto directas por los royalties y compensaciones, como por la cesión de energía en nuestros dos países. Y por mucho tiempo el Paraguay fue el responsable del desarrollo industrial en la Argentina y en el Brasil. Y hace unos años dijimos, tenemos que cambiar este modelo. Recuerdo allá por el año 2014, 2015, cuando discutíamos una visión de largo plazo, tener un plan nacional de desarrollo que nos pueda imaginar a los paraguayos dónde podríamos estar en 15, en 20 años, un ejercicio, abstraernos de la realidad de hoy, de lo urgente, para concentrarnos en lo importante. Ese ejercicio nos llevó a hacer una contabilidad. Si nosotros nos despojáramos de todas las restricciones presupuestarias, si no hubiese límites presupuestarios, si simplemente tuviésemos que soñar todo lo que el Paraguay puede hacer para ser una nación como sabemos que puede ser, no solamente la nación más próspera de Sudamérica, una de las naciones más prósperas del mundo, ¿qué necesitábamos? Hablábamos de la duplicación de la Ruta 1, de la Ruta 2, la duplicación de la Ruta Sexta, la mejora en la navegabilidad de la hidrovía, la inversión en líneas de transmisión y distribución, la inversión social en viviendas, en agua, en saneamiento. Y todo eso nos llevó a encontrar que el Paraguay necesitaba hacer una inversión de unos 20.000 millones de dólares.
20.000 millones de dólares para simplemente ponernos a tono con lo que el Paraguay necesitaba. Y al mismo tiempo aprobábamos la famosa ley de responsabilidad fiscal, donde nos poníamos una camisa que teníamos que tratar de mantenernos, no podíamos gastar sin límite, porque eso ponía en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las próximas generaciones. Y fue eso lo que nos llevó a desarrollar nuevas herramientas financieras. La ley de alianza público-privada, la ley de financiamiento llave en mano. Una visión diferente donde desafiábamos lo que el Paraguay venía haciendo anteriormente, sin desmeritar los bloques y las bases que se venían trabajando ya desde el año 2002, 2003. Por ahí está James Spalding, que le tocó allá por el año 2002 como un joven ministro de Hacienda, poder negociar en ese entonces con el Fondo Monetario Internacional el acuerdo que finalmente en diciembre del 2003 estableció la piedra fundacional de lo que es hoy la estabilidad macroeconómica que el Paraguay tiene. Y en esa visión hemos cambiado muchísimo en el Paraguay. Ha avanzado muchísimo nuestro país. Y ciertamente la política y ciertamente muchas veces las diferencias políticas nos llevan a tomar decisiones duras. Pero valoro mucho, Félix, la mención que haces en esa jornada prácticamente hacia el final ya, diciembre del 2022. Pedro y yo estábamos a días de presentarnos a unas elecciones internas dentro de nuestro partido, en una batalla sin cuartel, una batalla terrible, donde teníamos enfrente a un oficialismo dispuesto a todo. Y recuerdo que en ese entonces, el hoy vicepresidente de la República, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados, me llama y me dice: el presidente de la ANDE me está pidiendo por favor, porque si no aprobamos en la sesión, esto pasaría a marzo y esto retrasa los planes de inversión. Y le dije: mira, hay muchos temas que podemos discutir, hay muchos temas que podemos esperar, pero el sector eléctrico no puede esperar. Nosotros venimos corriendo desde atrás. El Paraguay está creciendo a una velocidad que el sector eléctrico, que tiene el gran poder de dinamizar, de facilitar el progreso, hoy lo está atajando. El Paraguay puede crecer mucho más rápido. Y valoro que ha habido una enorme responsabilidad política de darle a lo largo de estos años a la ANDE los recursos para que pueda invertir todavía más. Todavía nos queda un largo camino. Es la discusión que tenemos dentro del equipo económico, dentro del Consejo de Empresas Públicas, con los ministros de Industria, Obras, el Procurador, el Ministro de Economía, de cómo hacemos estas inversiones, pero lo hacemos de una manera que sea sostenible. Y en ese proceso quiero destacar el trabajo que está haciendo la ANDE. Porque ciertamente en ese afán de poder aplacar las críticas que son reales de todavía lo que queremos, hay cosas que no podemos hoy dudar. Las estadísticas nos demuestran eso. Me decía Félix: presidente, en este verano que terminó tuvimos realmente muchísimo menos cortes. Las estadísticas nos demuestran, el sistema está funcionando. Es muy difícil hablar de esto, pero quiero tomarme el tiempo y cuando termine el verano voy a compartir estos números. La ANDE viene haciendo un proceso de fortalecimiento institucional. Muchas veces el trabajo más difícil, el trabajo silencioso, el trabajo que muchas veces no tiene la visibilidad ni el reconocimiento, pero quiero en este momento reconocerte a vos, Félix, y a todos los funcionarios de la ANDE con un gran aplauso, el gran trabajo que están haciendo. Esto no busca bajo ninguna circunstancia tener una posición complaciente, por el contrario. A pesar de todos los avances que se han hecho, a pesar de esta gran infraestructura que hoy estamos inaugurando, todavía estamos lejos de donde queremos estar.
Y yo le puse a Félix y a los compañeros de la ANDE un objetivo claro, tangible: que la ANDE sea la empresa pública más eficiente de América y una de las mejores del mundo. Porque la ANDE va a seguir siendo una empresa pública en el Paraguay. Hay un valor enorme en esto. Y al momento de valorar el trabajo del sector privado, al momento de promover la participación del sector privado, esto no es una contradicción. Tiene que salir a reponer la energía. No hay excusa, están ahí. Así que yo quiero reivindicar que el Paraguay puede tener empresas públicas eficientes. Yo aspiro a eso y desafío constantemente. La ANDE está emprendiendo ese camino y yo lo miro con mucho optimismo, mi apreciado Félix. Yo no tengo ninguna duda que en muy poco tiempo más vamos a poder demostrar y mostrar que la ANDE está dispuesta para competir con cualquier empresa del mundo, sea pública o sea privada. Eso es a lo que yo aspiro. Yo estoy convencido de que el camino transcurrido es un camino importante, interesante, pero el camino que todavía tenemos que transcurrir es todavía más interesante. Nosotros vamos a ver el uso de la energía que hoy disponemos en el Paraguay. Después de haber hablado por muchísimo tiempo, el uso del 100% de la energía disponible del Paraguay está a la vuelta de la esquina. Y sin tratar de sonar alarmista, ya estamos llegando tarde. Es una realidad. Es una realidad que tenemos que ponerla como el paciente que va a un médico y quiere tener un diagnóstico certero. Nosotros necesitamos movernos para aumentar la generación de energía eléctrica. Celebramos el acuerdo alcanzado con la Argentina, que va a permitir avanzar con las obras de Añacuá, un objetivo anhelado hace muchísimos años. Anhelamos que la Itaipú se siga fortaleciendo con el proyecto de generación de energía solar en el embalse de Itaipú. Pero necesitamos que el sector privado tenga una participación más activa en la generación de energía, principalmente la energía solar. Y también en las pequeñas centrales hidroeléctricas. Así que nosotros estamos decididos a darle una mayor visibilidad al sector energético. Estamos trabajando en modificaciones a la ley que rige para el Viceministerio de Minas y Energía, donde queremos darle un renovado impulso, porque estamos convencidos que el desarrollo del Paraguay, el crecimiento del Paraguay está íntimamente ligado con el sector energético. ¿El sector energético nos va a impulsar o el sector energético nos va a atajar? Tenemos que ser muy claros en esto. Estamos soñando de que el Paraguay pueda ser parte de la integración energética del Mercosur, la posibilidad de que esas enormes reservas de gas en la Argentina puedan llegar hasta los gigantes mercados del consumo en el Brasil y que esas inversiones pasen por el medio del Chaco paraguayo. Eso puede cambiar la ecuación económica para el Paraguay y para el Chaco paraguayo. Hoy estamos llevando con líneas de transmisión cerca de 1000 kilómetros desde las fuentes de generación en las dos centrales hidroeléctricas hasta el centro del Chaco paraguayo. Un Chaco paraguayo pujante que está creciendo, que se está desarrollando y donde la falta de energía es una limitante para que haya un desarrollo mayor. Por eso esta apuesta a seguir invirtiendo. Tenemos ya aprobado una inversión para fortalecer la subestación en Pozo Colorado para poder atender al crecimiento industrial principalmente y agrícola que se está dando en el corazón del Chaco paraguayo, pero sabemos que esto es totalmente insuficiente y combinar la generación de energía solar con una central de ciclo combinado con el gas va a ser también una gran oportunidad para el Paraguay. Esto nos obliga a tener una mirada ambiciosa, una mirada osada, pero nada que los paraguayos no hayan hecho, nada comparado a lo que hicieron ya hace más de 50 años cuando se imaginaron construir la represa más grande del mundo.
Así que mis queridas amigas, mis queridos amigos, hoy es un día de una enorme satisfacción. Esta obra hace o materializa un cambio dentro de la infraestructura eléctrica del Paraguay. Este lugar va a ser la interconexión de las líneas de Itaipú, de Yacyretá, y a partir de acá conectar a otras regiones de nuestro querido Paraguay. Esta energía va a traer progreso, esta energía va a convertirse en fuentes de trabajo, en ingreso. Acá nomás, a unos metros, estuvimos visitando una empresa que está utilizando ya hoy 200 megavatios para hacer minería de criptomonedas. Y uno podría pensar que esto no genera empleo. Hay 300 personas trabajando en ese lugar. Hombres, mujeres, mayoritariamente cordilleranos, que meses atrás no tenían oportunidades laborales en su departamento, en su distrito de Valenzuela. Mi querida intendenta, tenés que prepararte porque tu distrito ya no va a ser más un distrito de paso, va a ser un destino final para las inversiones. Entendemos que hay otras inversiones, no solamente en el ámbito tecnológico, sino también en el ámbito productivo, que van a venir a instalarse aquí en lo que va a ser este próspero distrito de Valenzuela. Así que creo que tanto el gobernador, el diputado, como todas las autoridades locales, queremos pedirle también de que el sector privado, y ahí sí es fundamental esa conjunción de esfuerzos entre el sector público y el sector privado, cómo podemos ayudarles, cómo podemos facilitarles para que más industrias puedan venir, porque si vienen más industrias se va a generar más empleo, y si hay más empleo hay gente que puede decir que está mejor aquí en el Paraguay, que no tiene que irse a otro departamento, mucho menos tener que irse a otro país, y que puede ver a este Paraguay resurgir aquí en Paraguay, no ver a los paraguayos resurgir afuera. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, les quiero felicitar a todos. Mi querido Félix, una gratitud enorme, un aliento, y decirte que seguiremos trabajando. Yo seguiré apostando por nuestra empresa pública, por nuestros compañeros. Seguiré exigiendo, de la misma manera que les doy el apoyo, seguiré siendo también una voz para exigir resultados, que es finalmente lo que espera la gente de nosotros. Muchísimas felicidades para todos y que Dios bendiga al Paraguay. Muchas gracias.